A ver, voy a poner aquí una alarma para que me indique los tiempos, digamos, porque puede sonar de repente. Yo voy indicando también. ¿Van a empezar a hacer ustedes una presentación primero? Sí, yo haré una Ya, presentación ok. breve y Y tú le me vas inicio, indicando entonces, ok. le inicio ahora mismo. Muy buenos días, soy Fabiola Neira La Paz, académica de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Quiero darles una cordial bienvenida al iniciar nuestra conferencia web. Saludo al director del Centro de Desarrollo e Innovación a la Docencia, que nos acompaña esta mañana, a nuestro invitado, por supuesto, a académicos, académicas de la universidad, estudiantes y al público en general, que también está conectado a través de redes sociales. Antes de iniciar este webinar que hemos denominado Masculinidades, Violencia de Género y Universidad, quiero dejar con ustedes al director del Centro de Desarrollo e Innovación a la Docencia, el académico Jorge Rubilar, que nos dará un saludo esta mañana. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, ahí estoy. Disculpen que estaba... Disculpe, está en otro lado. Cuénteme. ¿Me he dicho algo? Espera, no tengo audio. Estás muteada, Fabiola. ¿Nos puedes dar el saludo al iniciar esta actividad, por favor? Estamos ya en el inicio de ella. Ok. Muy buenos días a todos. Estamos bastante agradados de la presencia de cada uno de ustedes. Es una instancia muy importante para nuestra comunidad de aprendizaje y para esto estamos felices en realidad de que como comunidad siga avanzando y madurando en lo que anhelamos nosotros como Centro de Desarrollo e Innovación a la Docencia. Las comunidades de aprendizaje son instancias y son iniciativas de los docentes y el CEDID cumple el apoyo de acompañar el desarrollo de maduración y procesos de crecimiento de esta comunidad. Esta comunidad tiene un foco específico en el cual nosotros anhelamos que vaya con mayor impacto hacia las demás áreas de la universidad. Así que estamos muy felices de que el doctor José Lavarría nos acompañe hoy y nos ayude y nos colabore y nos acompañe todavía mucho más en el desarrollo de esta comunidad. Así que muchas gracias, Fabiola, por esta instancia. Estás en silencio, Fabiola. Ahí sí. Ahora sí. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Con esta conferencia les contaba que queremos contribuir a generar conocimiento sobre la vinculación entre efectivamente las masculinidades, la universidad, la violencia de género. Queremos propiciar en esta comunidad de aprendizaje prácticas sociales que sean más democráticas, que sean más inclusivas y respetuosas de las diferencias en los espacios universitarios. Contarles brevemente que la organización de esta actividad está a cargo de la comunidad de aprendizaje, género, equidad e inclusión. Este colectivo docente está conformado por profesionales de la Facultad de Educación, de Ciencias de la Salud, de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas y de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, siempre apoyados, como decía Jorge, por el CEDID. Y estas comunidades lo que buscan es consolidar el modelo educativo de la Universidad Católica de Temuco a través de diseño, implementación, evaluación de innovaciones pedagógicas en contextos disciplinares específicos. Y nuestra comunidad tiene, ¿no es cierto?, este enfoque específico en el área de género. El webinar de esta mañana se denomina Masculinidades, Violencia de Género y Universidad y nos acompaña en esta reflexión el doctor José Olavarría, a quien nuevamente agradezco, ¿no es cierto?, la deferencia que ha tenido con nosotros desde el primer minuto para poder acompañarnos con toda su experiencia y su conocimiento.
Antes de presentar al doctor Olavarría, quiero comentarles que él va a exponer aproximadamente 40 minutos, luego daremos un espacio a preguntas que serán recogidas por el académico Juan Pablo Beca, y ustedes pueden dejar sus preguntas en el chat o también en Zoom pueden ver ahí un espacio donde están las preguntas. Sin mayor preámbulo, en esta mañana quiero presentar del doctor José Olavarría Aranguren, que él es sociólogo y licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como dice su presentación, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Olavarría ha orientado su carrera a la investigación científica en el campo de la sociología, de las ciencias sociales en Chile y en la región. Tiene líneas de trabajo que son género, masculinidades, globalización, familias, paternidades, maternidades, adolescencia, violencia intrafamiliar, entre otros. Se ha desempeñado como profesor universitario, investigador científico, metodólogo en ciencias sociales y consultor de organismos también públicos y privados, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido investigador responsable en proyectos Fondesit, proyectos de investigación de instituciones nacionales, de colaboración internacional con centros académicos y universidades. Ha colaborado en estudios para políticas públicas con organismos del Sistema de Naciones Unidas, voy a mencionar algunos, la OPS, UNICEF, CEPAL, CELADE, también en reparticiones públicas de Chile, como el Ministerio de Educación, de Salud, Secretaría General de Gobierno, entre otras. Ha dirigido y colaborado también investigaciones y capacitaciones sobre políticas públicas en género y masculinidades. Es escritor, editor de libros, así como de capítulos de libros y artículos de revistas sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Con mucho agrado y con mucha alegría dejo con ustedes al doctor José Olavarría. Muchas gracias, Fabiola, lo mismo al director que antecedió por la invitación. Para mí es un honor poder participar con ustedes y tener este punto de encuentro que nos facilita poder estar a tanta distancia y a la vez estar juntos, digamos. Creo que eso es algo muy interesante. Quizás lo que hace falta, y nos hace falta a todos, es poder mirarnos las caras a todos, digamos, estar frente y ver las reacciones, porque para una exposición, sobre todo del tipo de la que voy a hacer, eso pasa a ser un elemento importante. Pero bueno, lo que voy a presentar es una reflexión, un punto de vista a partir de mi experiencia de investigador en este campo, de hace 25 años, desde que se iniciaron los estudios sistemáticos, a partir de una agenda académica sobre hombres y masculinidades, y eso es mi presentación. Lo que voy a mostrar y explicar son hallazgos, o sea, no es, por supuesto tengo opinión sobre los temas que voy a conversar, pero fundamentalmente es lo que ha surgido de las investigaciones, de los hallazgos, bueno, y la evidencia cuando ya se empiezan a reiterar los hallazgos acerca de las cuestiones que voy a hablar. Partamos con esto y veamos cómo nos funciona este PowerPoint que hemos ensayado. A ver. Ahora sí, ya. La primera pregunta es cómo surgen los estudios de hombre y de masculinidad. Aquí, estos estudios que surgen en América Latina, digamos, y no solo en América Latina, digamos, a finales de los años 80 y a comienzos de los 90 del siglo pasado, son parte de una demanda, de un requerimiento que tiene la agenda histórica de los feminismos en el mundo, digamos. ¿Ya? Aquí hay una agenda de las mujeres y eso es principal para poder entender cómo surgen estos estudios y cómo surgen los estudios a partir de esta mirada científica, de una agenda que es de los movimientos mujeres que había sido muy fuerte hasta la época de las sufragistas, mitad del siglo XX, digamos, 49, 50, 51 por el caso de Chile, que se apoya en una cuestión principal, que es modificar la situación de discriminación de la mujer. ¿Ya?
¿Qué es lo que se buscaba a partir de esta agenda que se renueva desde los 70, digamos? Ustedes no sé si han visto una película, La Voz de la Igualdad, que es la están dando en este momento en alguna, no sé si en Amazon, se llama La Voz de la Igualdad, que es la vida de la jueza Ruth Ginsburg, que es la jueza que acaba de morir, digamos, y con lo cual hay un fuerte debate en Estados Unidos sobre la nueva jueza que se integraría a la Corte Suprema. Bueno, esta es la época exactamente en cuando surgen estos estudios, ¿ya? ¿Y a qué apuntan esta agenda? A comprender por qué las mujeres están subordinadas. O sea, que no es solo una cuestión de ahora, de siglo, digamos, ¿ya? Y entonces, pero aquí ya hay estrategias de cómo abordar esta situación, ¿ya? Lo primero es visibilizándolas. ¿Dónde están las mujeres? Hoy día podría parecer una cuestión quizás menor, aunque no menor nunca, ¿ya? Pero las mujeres solo aparecían en el hogar, ¿ya? En la crianza, acompañando a los hijos, a los enfermos, etc. Pero no se sabía cómo participaban en la educación, en la justicia, en las universidades, las distintas profesiones, los distintos oficios, porque no había información, no había información desagregada por sexo, que es la que conocemos ya de hace algunos años, digamos. Bueno, lo primero fue eso, que cuando se estaba reorganizando el sistema de estadísticas de las Naciones Unidas, o sea, las Naciones Unidas está surgiendo después del 45, digamos, ¿ya? Empiezan, sobre todo en los 50 y años posteriores, a establecer sistemas estadísticos que fueran uniformes, que estadísticas que fueran comparables en distintos países. Y ahí lo que se planteó como parte de esta agenda de estas activistas que ya estaban, activistas académicas, digamos, que estaban en esto, era ¿por qué no distinguir hombres y mujeres en las estadísticas que tenían? Y ahí entonces, ¿por qué para visibilizar? ¿Dónde están las mujeres? ¿Ya? ¿Por qué solo visibilizar un dato universal, digamos, de todas las personas? ¿Ya? Y entonces lo primero fue visibilizar, y eso tuvo acá un correlato en el caso de América Latina a comienzos de los 90, ¿ya? Con un trabajo que hicieron Teresa Valdés, con colaboradores en todos los países de América Latina y España y Portugal, sobre estadísticas que mostraban dónde estaban los hombres y las mujeres. Entonces, estamos hablando de los 90, digamos, un poco antes que se iniciaran estos estudios sobre hombres, en qué estaban las mujeres. Pero no era suficiente saber dónde estaban las mujeres, qué es lo que hacían, qué cargos de responsabilidad habían tenido, digamos, quiénes llegaban a ser parlamentarias, quiénes llegaban a no ser parlamentarias, quiénes llegaban, etc. Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, dónde estaban ellas, en qué composición, en qué niveles estaban, en qué jerarquías podían tener. La cuestión que se fue dando a la vez, y en ese sentido muy interesante, si ustedes pueden de alguna manera ver esa película, digamos, que es definir recursos conceptuales y teóricos. ¿Cómo definir lo que se estaba tratando de estudiar? Hay una discusión muy interesante, una sugerencia que le hacen en esa película a la jueza, que era una chica joven, digamos, ¿ya? Que ella habla de sexo, del sexo, y le dicen, no diga sexo, ¿ya? Porque todos los miembros de los tribunales que usted va a ir son hombres, y sexo le supone que el sexo femenino es el que está en la casa, el que acompaña, ¿ya? Y estaban acopiadas, qué sé yo, 200 leyes, por decir algún número, en Estados Unidos, que mostraban que exactamente las mujeres eran las que estaban dedicadas a los quehaceres del hogar y los hombres los que estaban en las actividades, como se llama, de mayor responsabilidad, etc. ¿Ya? Eso todo porque había un juicio en torno a la tributación que pagaba un señor que pedía que de su impuesto le descontaran porque él cuidaba a su madre, ¿ya? Pero quienes cuidaban a la madre eran las mujeres, eran las esposas de los hombres que tributaban, por lo tanto a él no les correspondía, ¿cómo se llama esto? Bueno, entonces el debate es por qué este señor no puede descontarlo como hacen los señores que tienen mujer que se dedican a sus padres. Él era hijo único, por lo tanto era el único. Bueno, es un poco en torno a eso. Entonces, aquí empiezan a definirse los recursos conceptuales y aparece el género. Estamos hablando de los 70, ¿ya? Donde empieza a haber una teorización que vamos a ver un poco más adelante, que empieza ya a caracterizar. Y la tercera cuestión, o la otra cuestión que aparece importante en esto de la comprensión de la subordinación de las mujeres, fueron las agendas. Están en movimientos políticos, digamos, con agendas políticas, agendas de los cuerpos, de género, ¿ya? Y son agendas que apuntan a eso. Esta agenda de la subordinación de las mujeres es una agenda que sigue vigente,
que por supuesto todos la conocemos y vemos y la estamos allí observando, y es el centro de los estudios de género, y cómo estos estudios de género de las mujeres introducen los estudios de los hombres. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Ahora, ¿qué es lo que ponen en cuestión estos estudios de la subordinación de las mujeres? El orden biológico. En el fondo es, bueno, las mujeres son así, los hombres son así, las mujeres son del cuidado, de la pasividad, del acompañamiento de los hijos. ¿Eso es por naturaleza? ¿O es una cuestión que es por la cultura? ¿O es la cultura, cómo han aprendido aquello acerca de cómo tiene que ser hombre o que tiene que ser mujer? Si la cuestión es una cuestión de la biología, no hay posibilidad de cambio, solo acondicionarse y aceptar que la biología es así. Los hombres son así, ¿no es cierto? Dicen, bueno, mi hijita no se preocupe, los hombres son así o las mujeres son así, por lo tanto, ¿qué le va a hacer? Tiene que aceptar cómo es la vida. Bueno, esta situación ya pone en jaque aquel debate sobre cultura y naturaleza, que está en el centro de la sociología y de las ciencias sociales, en el fondo de la cultura, digamos. ¿Cuánto de cultura y cuánto de biología? Si esto es cultura, la cultura sí se puede cambiar, la biología no se puede cambiar. Entonces, este es un poco una parte que está en el núcleo. Entonces, en el fondo lo que hace es poner en cuestión el orden biológico que origina la subordinación, que es un debate especialmente sobre cultura y naturaleza y sobre derechos humanos, ¿ya? Si todos tenemos los mismos derechos, entonces las consecuencias tienen que seguirse a partir de eso. ¿Por qué el cuerpo de las mujeres? O sea, ¿qué tiene el cuerpo de las mujeres que hace tan importante subordinarlas o ha hecho tan importante subordinarlas durante, qué sé yo, la historia y quizás seguramente la prehistoria? Porque las mujeres reproducen otros cuerpos, ¿ya? Es el cuerpo de las mujeres el que reproduce otros cuerpos, ¿ya? Por lo tanto, quien controla ese cuerpo que reproduce, controla la reproducción. Si se controla el cuerpo de la persona que reproduce, se controla exactamente aquello. Esta fue una cuestión muy importante en lo que fue el análisis de la biopolítica. Foucault, cuando hace los análisis del siglo XVII, XVIII, de cómo surge la demografía surge por el control de los cuerpos, en el fondo de los cuerpos vivos, cómo se reproducen, cómo se controlan. Lo primero es que estos cuerpos reproducen otros cuerpos. Lo otro que para poder sobrevivir una sociedad requiere cierta cantidad de mujeres, digamos. Si no tiene cierta cantidad de mujeres, si no hay rapto, en el caso de las tribus, digamos, si no se metiera no solo a siglos anteriores, sino a recientes, digamos, si no hay cierto número de mujeres para sobrevivir, no se sobrevive. No sé si ustedes por supuesto ustedes deben conocer lo que fue la guerra de Arauco, ¿no es cierto? Y lo que siguen siendo las guerras contra los pueblos originarios, es la muerte indiscriminada de mujeres, niños y por supuesto de hombres, porque en la medida que mueren mujeres y niños, se acaba la reproducción de ese grupo, ¿ya? Y eso lo tenemos en las guerras de la ex Yugoslavia. O sea, esta es una cuestión presente. Por supuesto, ojalá no fuera así, pero sigue siendo así, sigue siendo brutalmente así. Ahora, las mujeres son un recurso ya ha sido histórico para establecer alianzas, ¿ya? Alianzas entre familias, alianzas, ¿cómo se llama?, para gobernar, para dar estabilidad. Pero no son solo alianzas de tiempos antiguos, son alianzas también presentes. Y cuando uno ve los núcleos que tienen mayor control de los recursos naturales, digamos, y no solo los recursos naturales, sino de la fortuna, ve que se establecen también alianzas en términos de quiénes se casan, con quiénes se casan y cómo se casan, ¿ya? Y esa es una situación que esa alianza la dan las mujeres. Ahora, para que esa mujer pueda ser fruto de la alianza, lo que es necesario es asegurarse que esa mujer va a tener las condiciones para ser aceptada con quien se quiere hacer la alianza. Y ahí, en el fondo, el orden del honor asociado a la virginidad de la mujer pasa a ser una cosa central. Las mujeres, al menos desde el siglo del primer milenio, fin del primer milenio, han sido claros y fundamentales en el control del orden familiar y de la intimidad. Allí se asocia mucho Duby, especialmente un historiador francés de la Edad Media, como el orden monacal de la Iglesia católica en ese momento, que era la Iglesia, digamos, ¿ya? Hace de la confesión
un recurso para poder establecer un contacto con lo que pasa en el interior de la intimidad de la familia y de las personas, y pues, particularmente de los grupos más poderosos dentro de la iglesia, de la jerarquía. ¿Ya? Entonces, los confesionarios, los manuales de confesionarios apuntan a eso, espacialmente a ver cómo ese control se establece a partir, o se puede establecer, o se puede saber qué está sucediendo ahí. Y en los últimos tiempos, y no solo en los últimos tiempos, ha sido un factor importante como recurso de producción. ¿Ya? Cuando vinieron, después no solo en Chile, pero en general de los golpes cívico-militares que hubo, al menos en América Latina y en el sur de América Latina, con la reducción del tamaño del Estado, las privatizaciones de las empresas, quedaron muchos hombres cesantes. Y cómo se recuperó la mano de obra con salarios menores, incorporando a aquellos que estaban disponibles para trabajar, tenían la educación, tenían el conocimiento para poder ingresar a estos trabajos, pero con ingresos menores. Que es lo mismo que había pasado con la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que da origen también a esto. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, como las guerras eran físicas, eran con cuerpos presentes, gran parte de los hombres científicos, obreros, etcétera, campesinos, fueron trasladados, como se llama, a Europa. Pero las fábricas y las industrias de la guerra y el país en general tenía que seguir funcionando. ¿Y quiénes podían seguir funcionando? ¿Quiénes tenían los recursos y los conocimientos? Y esas eran mujeres, que habiendo tenido los recursos no tenían las capacidades porque no se las daban, las posibilidades de poder trabajar en esos puestos. Bueno, ellas ocupan esos puestos. Cuando termina la guerra, vuelven estos hombres de la guerra, vuelven a ocupar sus antiguos puestos. Y esas mujeres que en muchos casos estaban allí, algunas fue el boom, ¿no es cierto?, la natalidad, bueno, reconstruyeron sus matrimonios, se casaron, o llegaron sus maridos, tuvieron hijos, pero cuando quisieron volver en torno a los años 50, 60 a su trabajo, se encontraron con que ya los puestos estaban ocupados y a ellas les ofrecían salarios más bajos de los anteriores. ¿Por qué permitía eso el control de la producción? Porque eso controla el nivel de salario, controla el mercado, digamos. Y ese pasa a ser un factor muy importante, y para Chile ha sido un factor muy importante. El recurso de producción, pero que a la vez las obliga, ¿no es cierto?, a 2 o 3 jornadas de trabajo, y que por lo tanto los trabajos permanentes son mucho menos posibles para estas personas, ¿ya? Porque tienen que criar los hijos, cuidar la familia, etcétera, etcétera. Bueno, esto que el control de los cuerpos pasa a ser una cosa central, es lo que de alguna manera viene a constituir esta nueva conceptualización o conceptualización de género. ¿Qué es lo que en definitiva es el género? Que a partir de la diferencia de los sexos de los cuerpos se construye la desigualdad y la inequidad, ¿ya? Que son relaciones de poder, o sea, que aquí hay una relación de dominación de quienes están en posiciones distintas, y es que es básicamente el género es una cuestión relacionada con el poder, con el control, ¿ya? No es solo que las mujeres son mujeres y que los hombres son hombres, sino que por qué es la subordinación. Y esa es la cuestión central del género, ¿ya? Es un elemento constitutivo de las relaciones sociales y culturales. Todo está cruzado por el género. Lo que busquemos está cruzado por el género. Estos sistemas se construyen, estos sistemas de sexo-género, con distintas jerarquías, etc. Y las miradas que se tienen de la historia y de la cultura son relacionales en torno a esto, ¿ya? Entonces, esto es un poco lo que está en el centro de los estudios de hombre, cómo se parten con los estudios de hombre, ¿ya? ¿En qué se sustentan estas relaciones de género y relaciones de poder? ¿Ya? Que es una cuestión principal para poder entenderlo, ¿ya? Es primero el sustento histórico. Aquí hay una larga tradición, ¿ya?, del lugar del hombre y el padre como autoridad todopoderosa. Esto del sustento en la cultura occidental cristiana. Se supone que nosotros somos parte de esa cultura occidental cristiana. Sobre eso hay un gran debate y yo tengo también muchas cuestiones sobre eso, pero suponiendo que nuestro origen estuviera en la cultura occidental cristiana, el lugar del padre en la República Romana. La República Romana, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, donde establecen una alianza, los jefes de las tribus, de los gens, digamos, que se ponen de acuerdo para no guerrear entre ellos y para poder distribuir sus zonas de influencia, sus zonas de comercio, etcétera, ¿ya?
Y este acuerdo entre estos grandes señores poderosos es un acuerdo en el cual ellos establecen una legislación, digamos, toman lo que había sido el derecho consuetudinario, que había sido histórico en sus distintos grupos, tribus, pueblos, ¿ya? Y lo transforman en un derecho escrito, y ahí aparece el derecho romano. Y el derecho romano es la expresión, ¿no es cierto?, del derecho consuetudinario transformado en un derecho positivo, digamos. Y ahí se establece que estos hombres son los pater de la familia. Cada hombre de estos poderosos es pater de su familia, y sobre él no hay ninguna autoridad. Ellos son la máxima autoridad. Ellos definen sobre la vida, la muerte, el esclavizar, el no esclavizar. Ellos son los dueños de todos los patrimonios que tienen todos sus hijos, ¿ya? Aunque los hijos también sean adultos, etcétera, pero ellos son los que autorizan, etcétera. Este personaje del pater familia, que los que han estudiado derecho o han estudiado derecho romano lo tienen muy claro, es la que está en el fondo presente en lo que vamos a ver más adelante, y sigue presente hoy día de alguna manera esta figura del pater familia. Este sustento del hombre como la autoridad todopoderosa, tiene un sustento milenario a esta altura, al menos en esta cultura. Ahora, no solo un sustento histórico de lo que ha sido la vida en sociedad y la cultura, sino que también este sustento está en las subjetividades, está en la identidad, en qué es lo que yo siento que soy, en cómo yo me identifico, en cómo se identifican los otros. En el fondo es en qué es ser y deber ser de la mujer, ¿ya? Y esto está no tanto porque venga en la historia, por supuesto, viene en la historia, sino también porque yo lo siento en mi propia subjetividad, o sea, es en mí que está presente eso. Y vamos a ver cómo está presente estas relaciones de poder dentro de mí mismo, que yo no necesariamente soy consciente de aquello. Está presente en la forma en que nosotros interpretamos los cuerpos, las carnes, esto. ¿Cómo yo interpreto un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer? La materialidad, o sea, es la forma en la cual yo interpreto mi propio cuerpo, interpreto los otros, que asociado a este contexto histórico en el cual, voy a tener que apurarme más, ¿no es cierto? De la materialidad de las carnes y de las instituciones sociales, o sea, cómo las instituciones sociales, los medios de comunicación, marketing, organización, etcétera, están de alguna manera reafirmando estas mismas afirmaciones. Y la institucionalidad, las políticas públicas y los recursos públicos que de alguna manera refuerzan aquello que está aquí presente. Vamos rápidamente a ver esto para ver aquí. José, has desarrollado 20 minutos recién. Ah, bueno, entonces Sí. me tornó como ya, bueno, gracias. ¿Cuál es el pacto originario de género? ¿Ya? El que impuso el derecho romano en la vida privada. Pacto entre hombres, los pater familia y su potestad y dominio legal sobre el hogar y cada uno de sus miembros. Los únicos sujetos plenos de derechos eran los pater familia. Estaba sentado en la capacidad de represión sobre aquellos que no lo aceptaban. La consigna, por si quisiéramos decir así, era protección a cambio de sumisión. ¿Ya? Si tú quieres que yo te proteja, ¿ya? Entonces tú tienes que ser sumiso a mi protección. Eso es lo que yo te cobro en el fondo, es sumisión, pero yo te protejo a ti. ¿Ya? Eso reafirmó la tutela de las mujeres, la patria potestad, la potestad marital sobre los hijos, mujeres y esclavos, la residencia de la mujer e hijos en el lugar donde estaba él, la obediencia al padre, la distinción entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, el control y propiedad de los bienes que la administración del patrimonio familiar que corresponde al pater, fijó asimismo los derechos de herencia. O sea, todo esto, este núcleo que vemos aquí, en quienes de alguna manera están asociados al derecho, al trabajo social, etcétera, han visto que gran parte de la agenda legislativa de la época, digamos, de estos últimos 30 años en Chile, han estado centrados en estas cuestiones, en el fondo lo que es el derecho de familia, ¿ya? Buscando de alguna manera condiciones semejantes o mejores condiciones para las mujeres en relación a los hombres. Cada uno de esto ha sido, y estamos hablando de que esto se sitúa 600 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 2000 y tantos años donde esto ya se fijaba, y recién ahora empezamos a hacer modificaciones en algunos de estos aspectos más fuertes. Ahora, ¿qué es lo que dice Duby Perrot, que era este historiador que yo les comentaba? Para muchos juristas, el lugar común de su debilidad de espíritu de las mujeres, indecipilas mentis, de su ligereza mental
y de la relativa imperfección de su sexo en comparación con el de los hombres, infinitas sexos, servía como sistema explicativo completamente natural de sus incapacidades legales. La propia asociación entre ciudadanía y masculinidad en el derecho rumano resultaba una tautología. Ciudadanos, hombres, ¿ya? Y cuidado, eso tampoco hace hasta tanto tiempo dejó de ser eso. Cuando ser ciudadano, en el caso de Chile, ¿no es cierto? El 49, 50, cuando empieza ya todo, ahí recién las mujeres son ciudadanas, pero ciudadano era hombre, digamos, ¿ya? Ahora, a nosotros nos puede parecer, a los más jóvenes, mucho tiempo de 1950, pero ya los más viejos nacimos antes de 1950, por lo tanto somos parte de esa historia, digamos, pero ustedes no tienen esa vejez, digamos. Este orden del Imperio Romano que se consolida con el Imperio Romano Católico y el orden teocrático que domina hasta la Revolución Francesa. Acuérdense que Constantino, ¿no es cierto?, se transforma en el fondo en el emperador al catolicismo, y el orden, la estructura administrativa, religiosa, pasa a ser la estructura que en el fin día toma también el Imperio Romano, y eso vive y digamos, está dominando hasta que llega la Revolución Francesa, fines de los 1700, ¿no es cierto? ¿Qué se reconfigura con la Revolución Francesa? Algo nuevo, o sea, ahí toda la base del derecho romano, donde el núcleo central está no solo en la religiosidad, sino en aquello que se considera lo bueno o lo malo en relación al derecho, quiénes eran culpables o no culpables, pasan a cambiar fundamentalmente, ¿ya? Y de un Estado teocrático se pasa en el fondo a una república, que es lo que viene con la Revolución Francesa. Y ahí hay dos o tres cuestiones que van en paralela. Uno es la Revolución Francesa y el capitalismo industrial, que va a la par con la Revolución Francesa. El capitalismo y el desarrollo de la industria, de las nuevas revoluciones, requieren de un Estado primero, ¿ya? Requiere un Estado que que no tenga de alguna manera la supervisión que podía ser un emperador absoluto, sino que requiere de esto. Y esto requiere también de establecer un orden legal y un orden en esta sociedad distinto al orden que tenía anteriormente. Y son los códigos napoleónicos, la medicina, el código napoleónico en términos de reformular, ¿no es cierto?, lo que debería ser hoy día nuestro debate de una constitución para el caso de la República Francesa, que también es apoyada por la medicina, ¿ya?, donde refuerza aquellas cuestiones que habían venido de esta corporidad, de lo propio, y veremos un poquito más adelante, de los cuerpos que son así, ya no solo por un mandato divino, sino porque ellos van mostrando que a medida que van investigando van encontrando que las mujeres son más débiles, son menores, que tienen el cerebro más pequeño, que son pasivas, etc. ¿Ya? O sea, van reafirmando aquella situación de control sobre las mujeres y de debilidad de las mujeres y de inferioridad, y del marianismo, con un culto que empieza a tener fuerza a partir del siglo XIX, un poco antes, en el cual la tríada de la figura Jesús, María y José, le confieren a María, virgen, ¿no es cierto?, madre virgen, ¿ya?, dedicada a la maternidad como núcleo central, reafirma lo que viene a ser una cuestión central en este orden, que es la división sexual del trabajo, la maternidad como cosa central y natural de las mujeres, el trabajo como una cuestión central en el caso de Jesús, de quienes proveen, etc., y por supuesto de los hijos obedientes a estos padres que estaban en esta función. Con el tiempo, e interpretando el sentir y los mandatos culturales de su tiempo, devino esta forma ya de orden cultural en hegemónica, y también nos vamos a meter un poquito más adelante qué significa esto, y reconocido por los propios varones, que les daba poder sobre sus mujeres y sus hijas, y también por las mujeres, a pesar de los derechos que le da a los hombres sobre ellas. Ahora, este orden, ya que de alguna manera está muy fuerte, entra en crisis en la década de los 70 del siglo pasado, y ahí eso también podríamos algo hablar sobre eso. Ese es el sustento histórico, digamos. ¿Cuál es el sustento de esta relación de poder en las identidades y en las subjetividades? Es en lo que surge de las investigaciones que se hicieron, de las cuales yo de alguna manera participé activamente, a mediados de los 90, preguntando a los hombres, ya que son entrevistas largas, entrevistas a partir de pautas de entrevistas,
por supuesto todas grabadas, etcétera, con las autorizaciones y con todos los presupuestos de confidencialidad, etcétera, de qué pensaban los hombres de sí mismos, de las mujeres. Los hombres, ¿qué es lo que decían, y lo siguen diciendo, que son importantes? ¿Ya? Los hombres son importantes, que se les debe respeto. Si los hombres son importantes, hay alguien que es menos importante, porque la importancia es una cosa relativa, o sea, no es una cosa absoluta. Entonces, si los hombres son importantes, los otros son menos importantes, y porque son menos importantes le deben respeto a estos que son importantes. Las mujeres deben respetar a los hombres. ¿Ya? Entonces se pone, bueno, y todo esto viene también en lo que yo veía antes, ¿no es cierto? El respeto hacia los hombres de las mujeres se debe a que los hombres son los importantes, pero eso implica que las mujeres son menos importantes que los hombres. ¿Ya? Los hombres son protectores, los hombres deben proteger a sus hijos, a su familia, bueno, a la patria, ¿no es cierto? Que es una patria que es femenina, ¿no es cierto? Y si son protectores, protegen a alguien, ¿no es cierto? Todos estos tienen esta relación dual. Si son protectores, hay protegidas. Bueno, la mujer es protegida. Hombres emocionalmente controlados, ¿no es cierto? Tienen que de alguna manera no mostrar sus sentimientos, porque eso expresa de alguna manera la expresión de sentimiento, una expresión femenina, ¿ya? Las mujeres son expresivas, ¿ya? Entonces, emocionalidad controlada de los hombres, la expresividad de las mujeres. Los hombres son autónomos, los hombres, como se llama, no requieren de otros, no se pueden, ¿cómo se llama?, minusvalorar frente a los otros, son iguales. Las mujeres, en cambio, son dependientes, son obedientes a los hombres son de la calle, en el hogar mandan, las mujeres son del hogar de la crianza, y bueno, todo esto es un cuento, ¿ya? Es un cuento, pero es un cuento que está metido aquí en la cabeza, ¿ya? Y sigue metido en gran medida aquí en la cabeza, con algunas diferencias, ¿ya? Los hombres son padres, las mujeres son madres, pero no es lo mismo ser padre que ser madre, obvio que no es lo mismo, digamos, ¿ya? Pero los padres pueden ser muy buenos padres a 2.000 kilómetros de Temuco, trabajando, como se llama, en una gran empresa minera en el norte, ¿ya? Y vuelven a su familia, los que tienen más suerte, una vez a la semana, o cada 15 días, o una vez al mes, pero son fantásticos padres, porque son buenos proveedores. Una madre en la misma condición que se vaya, como se llama, a trabajar a Calama y abandone, entre comillas, a sus hijos durante semanas, etcétera, no es una buena madre, es una mala madre. Una buena madre es quien está al lado del niño, está allí con él, con un niño pequeño, ¿no es cierto?, tomando de su pecho. Los hombres y las mujeres, según esto, son heterosexualmente activos, ¿ya? Todos somos, queremos y deseamos al otro, al del otro sexo, digamos, nuestra pulsión va hacia ello, ¿ya? Todo aquello que no se refiere a esta heterosexualidad son perversos, son enfermos. A comienzo, ¿no es cierto?, de los siglos, de los años, de los 90, un poco antes de esto también, las clasificaciones de enfermedades de la OMS, o las clasificaciones, ¿cómo se llama?, de enfermedad y patología de la, ¿cómo se llama?, el Colegio Psiquiatra Norteamericano, que es muy importante, mostraban a la homosexualidad, o aquello que no fuera heterosexual, como una enfermedad, como una patología, como una, etcétera, ¿ya? Como una perversión, ¿ya? Bueno, pero en definitiva, todo esto decía que los hombres no son mujeres y las mujeres no son hombres. Por lo tanto, cualquier intento de traspasar esta línea lo provocaba en un punto, como se llama, de la no aceptación, ¿ya? Y esto transformaba en tautológico esto. Bueno, esto está aquí, está en la cabeza, ¿ya? Y estaba muy fuerte. Todo este cuento, de alguna manera, estaba muy presente en las investigaciones y seguía siendo presente. Los cuerpos, ¿ya? Los cuerpos, las carnes, ¿cómo se interpretan las carnes? ¿Ya? No es lo mismo un cuerpo de un hombre y un cuerpo de una mujer. Los cuerpos de hombres, según los propios hombres, aunque cuando tendrían que confrontarse consigo mismos, los mismos anteriores, se veían que no correspondían ellos realmente a aquello que estaban diciendo, los hombres, los cuerpos son fuertes, son del trabajo duro, valientes, protectores, ¿ya? Son cuerpos de héroes, en definitiva, porque pueden tener estas capacidades superiores. Son cuerpos incontrolables.
¿Por qué son en cuerpos incontrolables? Porque los hombres, entre comillas, tienen cuerpos violentos, los hombres son del mal genio, del arrebato, de la obcecación, ¿ya? Estos dos términos, arrebato y obcecación, son dos atenuantes usadas normalmente en los juicios, ya menos porque ya se desprestigiaron, pero en los juicios de violencia intrafamiliar, digamos, él actuaba, ¿no es cierto?, por arrebato y por obcecación, o sea, arrebato porque era incapaz de controlar, en el fondo la razón no podía controlar a la corporidad, a la naturaleza, ¿no es cierto?, que él tenía en eso, ¿ya? Los hombres de mal genio, ¿ya?, pero también no solo del mal genio, sino de un cuerpo quebrado, de un cuerpo que tiene un instinto sexual, ¿no es cierto?, según esta versión más infantil de la sexualidad humana y de la sexualidad de los hombres, que los hombres son como los animales, ¿ya? Entonces los animales tienen un instinto sexual, un instinto que permite la reproducción, ¿ya? Y los hombres, este instinto sexual va más allá de que ellos quieran o no en ciertas oportunidades. Bueno, y aquí hay toda una explicación que no me extenderé ahora, pero que es muy, entre comillas, divertida, digamos, pero es terrible, digamos, que en definitiva quienes enseñan esta forma de ser el cuerpo de los hombres, sobre todo a los chicos en la pubertad, cuando empiezan con sus primeras poluciones, con sus primeras masturbaciones, le muestran que aquello corresponde a esta animalidad. Los hombres son de instinto animal, y si los animales no pueden tener un coito con una hembra, digamos un macho con una hembra, violentan a la hembra porque ellos no pueden controlarse, ¿ya? Este inicio de la aplicación de la sexualidad, en el caso, como se llama, los hombres, que son, ¿quiénes explican eso? Son chicos 2 o 3 años mayores, aquellos que son, de alguna manera, conocen más de esto. O sea, si estamos hablando de chicos de 12, 13, 14, les están explicando lo que es en el fondo el cuerpo de ellos y la sexualidad de ellos, chicos de 14, 15, que ya han pasado por esto. O sea, esta explicación, ¿ya?, de la animalidad de los cuerpos de los hombres también transforma a los hombres en incontrolables, ¿ya? Pero además, en la propia interpretación, justifican esta violencia, ¿no es cierto?, que está presente en este hombre que no puede contener su instinto. Ahora, curiosamente, este instinto se produce y tiene fuerza cuando está frente a una persona que tiene muchos menos recursos de defensa, no tiene protección. Una persona desprotegida, ¿ya?, es una persona sobre la cual este instinto sexual surge con más fuerza y por supuesto está presente. Bueno, esta animalidad, estos cuerpos violentos y controlables, en el caso de la sexualidad se ubican en el pene. El pene es una fragmentación del cuerpo. El pene tiene nombre, tiene autonomía, no obedece a la razón, a la voluntad, etc. ¿Ya? Y esto en definitiva hace que los cuerpos de los hombres sean cuerpos violentos por naturaleza. Este es otro gran cuento, ¿ya? Entonces, si tenemos este cuento de la subjetividad, tenemos este cuento de los cuerpos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cuerpos de las mujeres? Cuerpos controlados, cuerpos que saben cuándo tienen su periodo fértil, por lo tanto pueden anticiparlo, por lo tanto pueden ser quienes establecen las reglas del juego en el ámbito de una pareja, digamos, ¿ya? Son cuerpos pasivos, cuerpos del cariño, cuerpos de la abnegación, o sea, cuerpos que se niegan a sí mismos. Abnegarse es negarse a sí mismo, ¿ya? Es la madre, ¿no es cierto? La madre es madre solo hay una, por suerte, dicen otros, ¿no es cierto? Pero es esto, la madre que se entrega a sus hijos. Las mujeres son de la maternidad, de tener hijos, y las mujeres pertenecen a los hombres, ¿ya? Estos son los cuerpos de mujeres, ¿ya? Todo esto es un gran cuento, pero esto es un gran cuento que de alguna manera sigue estando presente, menos ahora que hace 20 años atrás, pero sigue estando presente. ¿Cómo se reproduce esta forma, esta cultura, ¿no es cierto?, y el sentido que tiene la vida? A través de cómo nos hacemos hombres, las mujeres y los hombres, digamos. Cómo nos hacemos hombres los hombres, mujeres las mujeres. Aquí, ¿no es cierto?, Simone de Beauvoir, que hace uno de los inicios, ¿no es cierto?, en mitad del siglo pasado, que cuando plantea que las mujeres se hacen, se fabrican, se construyen, digamos, ¿ya? En el fondo aquí es lo mismo, los hombres se construyen, se fabrican, digamos, no son por naturaleza así. O sea, lo público y lo privado, ¿no es cierto? Lo público para los hombres, lo privado para las mujeres, la división sexual del trabajo, el cuidado, la organización, el trabajo productivo. O sea, aquí nuevamente lo tautológico, no ser mujer, no ser hombre, esta pasa a ser una cuestión central en lo que es la formación, cómo nosotros nos vamos socializando a partir de esto. La ortopedia y los ritos de iniciación, en la infancia, en cualquier momento de la vida, digamos, hay ritos que a uno lo transforman en hombre, en mujer.
en el caso de la menarca, en la mujer es una cuestión central, ¿no es cierto? Y en la mujer transforma a una chica de 12 años, 13 años en una mujer adulta, en su sexualidad, digamos, aunque emocionalmente no lo sea. Pero en cambio un hombre a esa misma edad, con la primera polución, con las masturbaciones, lo transforma en un gozador del sexo. En cambio a la mujer la transforma en una persona que tiene que ser responsable, ni siquiera pensar en el gozo y el placer, porque tiene esta otra consecuencia que está detrás. ¿Ya? Todos estos son ritos que están ahí, hay muchos ritos que van en eso. ¿Y en qué en el fondo se produce este control de poder mantener esta forma de ser hombre y de ser mujer? En la culpa. ¿Ya? Yo, digamos, en hombre, si yo no soy proveedor, siento culpa, nadie me lo tiene que decir porque quedé cesante, porque no tengo pega. ¿Ya? Si no soy madre, ¿no es cierto? Si no quiero ser madre, ¿ya? La culpa no es que alguien me lo esté diciendo, es que yo me siento responsable de hacer algo que no lo hice. ¿Ya? La culpa está muy metida en lo más profundo de uno. Pero la culpa a lo mejor ya se resolvió, ya no tengo culpa, ya no sé, ya no, bueno, yo no veo lo que está pasando hace muchos años, ya a partir de los 70. Bueno, no tengo trabajo porque no es que no quiera buscar trabajo, que no hay trabajo. Pero ¿cómo hago trabajo sin que me vea el resto? En el fondo del miedo, ¿no es cierto? Hay una entrevista que hicimos hace ya varios años donde él había quedado cesante, ya era un cesante constante, digamos, porque en su oficio él era carpintero, pintor, no me acuerdo bien, no había trabajo en ese tiempo. Entonces él tejía para un grupo que bordaba a su mujer con otras vecinas. Pero él pedía que le cerraran todas las cortinas de la casa, en una población, para que no lo vieran tejer, ¿ya? Ya, para no tener vergüenza, digamos, ¿ya? Y para que no tener el miedo de que los otros hombres, al saber que él estaba haciendo un trabajo femenino, pudieran de alguna manera demostrarle que lo que estaba haciendo no correspondía a lo que debía hacer, ¿ya? Bueno, culpa, miedo, vergüenza, aislamiento, y eso lo vamos a ver quizá un poquito más adelante con lo que pasa con las mujeres en la universidad. Estos son los recursos, ¿no sé?, que han mantenido, como se llama, controlados a hombres y a mujeres, pero particularmente a mujeres, de poder quebrar esta situación. Y esos han empezado de alguna manera a disolver. Bueno, este orden ha pasado a ser el orden de la naturaleza. El esencialismo, la invisibilidad. Estos son los cuerpos, ¿ya? Y esto ha legitimado la inequidad de los cuerpos. Por lo tanto, esto es cultura, ¿ya? Si es cultura, esto se puede transformar, ¿ya? Y eso es lo que ha sido una cuestión central, ¿ya? Aprendizaje, en el fondo lo que han hecho es invisibilizar y naturaleza, o sea, hacer invisible que esto es cultura y transformarlo en la naturaleza de uno, que es parte de la corporeidad de uno. Los hombres y las mujeres son así. Lo que nos muestra esto y lo que nos muestra estas investigaciones es que no, que los hombres y las mujeres son así en este mundo, en relación a su subordinación, porque han aprendido y han seguido en esta misma orientación. Pero esta construcción es bien. Disculpe Sí. que lo interrumpa, le quedan 7 minutos aproximados de estos 40 que habíamos conversado. Ya. Bueno, entonces, esto se transforma en una versión histórica con cada una de estas características, ¿ya? Ahora, esto en los últimos años entra en crisis, ¿ya? Y por supuesto lo que estamos viendo hoy día ahora ya es una relativización o una crítica frente a lo anterior. Entonces, lo que yo quiero pasar es la última parte a lo de la universidad, como un núcleo central, ¿ya? En el año 1790, Revolución Francesa, el marqués de Concordet decía lo siguiente: o ningún individuo de la especie humana tiene verdaderos derechos a todos, o todos tienen los mismos. Oponerse a la incorporación de la mujer al derecho político, por temor de que la vida pública, la parte de la vida y del hogar, nos llevaría a excluir a todos los que tienen una ocupación útil por el mismo motivo, los trabajadores, los artesanos, etc. Y decir que no pueden cumplir funciones públicas porque están expuestos a embarazos y a indisposiciones pasajeras, compartiría excluir de la misma manera a hombres que se resfríen frecuentemente y a los que padecen gota en el invierno. ¿Ya? Y él está en el fondo ya en este momento reafirmando la necesidad de que las mujeres pudieran de alguna manera ser parte de esto. Solo en un siglo después, a fines del siglo XIX y a principios del XX, las mujeres comienzan a ser admitidas en las universidades de Europa Occidental y la par va sucediendo esto mismo en Europa, ¿ya? La incorporación de las mujeres se va dando básicamente en el siglo XX, digamos, ya con fines del XIX al XX, ¿ya? Y lo que afirman en relación a las mujeres en la universidad en los últimos
años, particularmente a partir de UNESCO, es que las mujeres han conseguido revertir esta situación anterior. Ya en este momento la matrícula principal en las universidades, al menos de la región y del mundo occidental, son mayoritariamente de mujeres. ¿Ya? Las alumnas, las que terminan tesis, las que aprueban los cursos, las que son promovidas. En cambio, esta proporción se reduce de una manera importante en aquellos que estudian postítulo y particularmente doctorado. Allí son fundamentalmente hombres los que siguen siendo presentes. Ahora son más las estudiantes mujeres matriculadas. O sea, lo que vemos es un mundo institucional donde crecientemente las mujeres están ocupando las posiciones y la mayoría de las posiciones, pero donde no ocupan las posiciones de mayor jerarquía, ¿ya? Porque ya lo veremos de alguna manera, ¿ya? Esto, por supuesto, ha sido parte de una agenda de las mujeres que ha estado detrás de esto, que ha promovido esto y que lo hemos estado viendo. ¿Cuáles son los argumentos que las mujeres tienen por la menor presencia en la institución de educación superior para tener acceso a puestos mayor importantes? La cultura de género de la misma sociedad, ¿ya? Que ya es la que hemos visto. La cultura institucional universitaria, que curiosamente reproduce con mayor fuerza lo que fue aquello que ya está en crisis. Cuando ya gran parte de las instituciones ya aceptan la incorporación, las promociones, el acceso, como se llama, a jerarquías superiores, quien ha sido más refractario a esto han sido las universidades, en general las universidades. La ausencia de mallas y de estudios curriculares y centros de investigación sobre género, sobre sexualidad, eso ha sido imposible, muy difícil. ¿Ya? En algunas, quizá en las más importantes, pueden tener sociología, 2, 3 o 4 carreras donde tengan un curso sobre sociología del género, psicología del género, trabajo social del género. Pero gran parte de los abogados, de los médicos, de los trabajadores sociales, etcétera, trabajan con hombres y con mujeres, ¿ya? Y esa distinción es especial en los tribunales de familia, ¿para qué decir? ¿Ya? Bueno, eso es parte de los requerimientos, como se llama, de la matriz de formación central, y eso, por supuesto, no está, y sigue eso no está, ¿ya? Y lo que las universidades tampoco han resuelto es la tensión entre corresponsabilidad y consolidación, trabajo-familia, ¿ya? Y eso no lo resuelven, no está resuelto, por lo tanto, son aquellas mujeres académicas quienes de alguna manera tienen que ocuparse a su vez, porque funcionariamente en el trabajo no se le permite facilidades especiales, salvo alguna excepción o cosas muy ocasionales, de poder establecer esta relación de conciliación trabajo-familia, ni tampoco se generan las condiciones para que los académicos varones establecen y se hacen cargo de esas condiciones. ¿Ya? Las mujeres tienen dificultades para establecer redes de trabajo con otras académicas, ¿ya? Y especialmente para la que se llama la productividad académica. ¿Ya? ¿Cómo se mide el valor de quienes están allí? Por la productividad académica, no solo por los cursos que se hacen, sino porque lo que se escribe, por las investigaciones que se dirigen, por los proyectos que nuevos se establecen. Bueno, la productividad está asociada básicamente a proyectos ganados en Fondesit, en Fondar, en concursos públicos, ¿ya? Con referatos anónimos de pares, ¿ya? Con publicación en revistas, como se llama, indexadas. Bueno, ¿quiénes están básicamente en esa parte allí? Y aquí se mantiene lo anterior. Los evaluadores y los criterios de evaluación en gran medida son hombres, y los criterios son de hombres. Y que una mujer llegue a ser, ¿cómo se llama?, investigadora principal, de proyectos principales, las hay, por supuesto, pero son pocas, ¿ya? Y es difícil que lo sea, porque esa condición, como se llama, de poder resolver este complejo crianza, trabajo, no es una cuestión simple. Y eso rebonda. Bueno, y esto no solo son apreciaciones mías, sino que están los estudios que lo refuerzan, están detrás. Hay una investigación en la cual participé también, que se hizo en varios países, ¿ya? Que era sobre la incorporación de género y sexualidad en la currícula universitaria en los países del sur. Aquí estaba Argentina, México, Brasil, estaba Sudáfrica, China, me parece. ¿Y qué es lo que en el fondo surgen como conclusiones de Chile, y no solo de Chile? Las pedagogías, a pesar de las políticas hacia la equidad de género y la inclusión de género y sexualidad en la currícula escolar,
los profesores no reciben formación en esa materia, salvo como curso lectivo en el caso de los profesores de biología o de ciencias naturales. ¿Cuánto de eso ha cambiado? Estamos hablando de 10 años atrás. Está más presente género cuando hay como un tema institucionalizado que la sexualidad. La sexualidad es más difícil, no se toma, ¿ya? Entre las resistencias, ¿cuáles son los que dicen? En ese momento se entrevistó a los administradores, a los que están a cargo de las mallas curriculares, los que definen las mallas curriculares en las universidades. ¿Ya? ¿Ya? No es de interés general, no es tema secundario, esas son citas textuales. ¿Ya? Las resistencias han sido resistencias ideológicas, culturales, temor a las consecuencias, es un tema que interesa más a las mujeres, por lo tanto menos a los hombres, impuestos por las mujeres, son temas de mujer, del feminismo, etc. ¿Ya? Entonces, esas son las resistencias que han habido para incorporar esto. Respuesta de una autoridad hombre sobre docencia, también un responsable, una máxima autoridad en una universidad pública importante. Dice, ¿qué prioridad tiene la enseñanza en temas de género y sexualidades? Dice, no tiene prioridad, es un tema que ha ido entrando, no tiene larga data, no está en la orgánica de la universidad, recién se creó la oficina, hace unos 3 años, antes estos temas estaban en el departamento de historia, después se creó otra oficina. Otra pregunta, ¿qué problema en materia de sexualidad y género enfrenta la universidad? Dice, los problemas que enfrentan las universidades son típicos de la sociedad chilena. La formación de los profesores, en especial de algunas especialidades, es muy sexista, por ejemplo, el área de educación física y deporte. Otra pregunta, ¿se considera la necesidad del campo profesional de la carrera para incluir temas de género y sexualidad en la oferta de cursos y actividades? Yo diría que no, y sigue siendo seguramente no. ¿Se consideran las necesidades de los propios estudiantes para incluir temas de género y sexualidad en la oferta de cursos y actividades? La respuesta, todavía los estudiantes no tienen una noción o una orientación muy definida sobre el tema. Si lo ofreces, hay alumnos que tienen interés, pero la respuesta en general no es masiva. ¿Los académicos demandan la inclusión de asignaturas o contenidos de estas en torno a género y sexualidades? La respuesta, de hecho, los académicos interesados, ellos han colocado el tema. Es un grupo, no todos los profesores. Ese grupo sensibilizado ha logrado ponerlo en el tema, por eso digo que ha sido endógeno. ¿Los estudiantes hacen demanda por incluir este tipo de contenidos? La respuesta es, aquí no he recibido nunca. A raíz de la oferta, ellos han llegado. Es un tema que todavía no está entronizado en la cultura nacional que se valore. Todavía está en círculos reducidos. Todavía hay gente que les molesta el tema, y no solo en la universidad. Es más esperanza que realidad. Y hay mucha confusión de género en los temas de sexismo y feminismo. Eso en quienes construyen las mallas curriculares. Las mallas curriculares están centradas en aquellos que hemos hablado al comienzo. Eso es el núcleo central, ¿ya? De qué es lo que se supone que hacen hombres y mujeres, y si esta es una cuestión cultural, los profesionales de la universidad deberían tener formación para poder resolver aquello, confrontar a ellos. Pero esto es un estudio muy interesante hace pocos años atrás, ¿ya? Que también estuve dirigiendo, que fue hecho en regiones de entre Araucanía y la quinta región, en Valparaíso, ¿no? Que era las brechas de género en las concepciones de hombres. Esto prácticamente era un estudio sobre por qué los hombres tienen menos rendimiento, menores calificaciones y comprensión de lectura que las mujeres. Esa era la pregunta. ¿Por qué los hombres tienen menos rendimiento? En cambio, las mujeres tienen mayor, ¿cómo se llama? Comprensión y, por supuesto, evaluaciones mayores. O sea, aquí, lo que encontró este estudio fue hecho en 10 colegios, y cada colegio fue una investigación en particular. La principal concepción de género es la materialidad del cuerpo físico y del sistema reproductivo, que afecta, moldea y orienta las predicciones de sexo. O sea, es una explicación de la biología. Todo lo que ha pasado, aquí estamos hablando de maestros, de directores, jefes de las mallas curriculares, de orientadores, en este caso de lenguas y los profesores de lengua y de lengua, de los cursos, los miembros, los padres profesores de las juntas de los centros de padres, madres y padres de los propios alumnos. Al unísono, esta es una cuestión de los hombres son porque son así, las mujeres son porque son así. Ahora, recién, ¿ya?
Las diferencias entre hombres y mujeres son del sexo y no del género. Porque tienen vulva o porque tienen, ¿cómo se llama?, pene. Esa es la diferencia, ¿ya? Y porque son como naturalezamente son. Escasa capacidad de producir un discurso sobre la equidad de género como meta de la institución educativa. No se conoce el tema, ¿ya? Todos los cambios positivos o negativos en la brecha de la lectura de los resultados de la prueba SIMS en lectura segundo medio, que estábamos haciendo, son resultados no intencionados por los establecimientos ni sus actores, ¿ya? No, aquí tuvimos eso, bueno, es un estudio largo. El discurso central y recurrente presente en todos los establecimientos y actores con un fuerte contenido de género es: las mujeres estudiantes son maduras, los varones son inmaduros. Esa es la respuesta. ¿Y qué hace la diferencia entre que las mujeres son maduras y los hombres son inmaduros? Que las chicas, estamos hablando de segundo medio, ya tuvieron su menarquia, ya conocen su familia. Estamos hablando de colegios que están en distintas condiciones, de colegios particulares pagados, subvencionados, municipales en ese momento, ¿ya? Estamos hablando de chicas que conocen lo que es la violencia del padre o del expadre o su pareja, de la pareja de su mujer hacia su mujer. No quieren repetir vivir en las mismas condiciones que viven sus madres, que han vivido en su hogar. Son hijas que no son 7, 8 hijas, sino que es ella o 2 o 3 hijas, si es que son 2 hijas, si es que no es la hija única. O sea, las chicas a partir de los 12 años y a partir particularmente de la menarquia, cuando ya toman conciencia de su madurez, aunque no quieran, saben que estudiar para ellas es la única forma de salir de su condición de subordinación y de violencia, digamos. En cambio, los hombres, en ese periodo, están dedicados al juego, a ser hombre, a jugar a ser hombre, pues, ¿ya? A quién la tiene más grande, a quién, etcétera, o sea, a quién es más fuerte, a quién ese periodo, digamos. Por supuesto, las chicas están dedicadas a estudiar, no solo en lengua, en matemática, en física. Ustedes han visto que los puntajes, los porcentajes han crecido en las mujeres prácticamente en todas las asignaturas. En cambio, los hombres se mantienen en las que han sido normalmente matemáticas, qué sé yo, de ciencias altas, pero en lo que es lengua, etcétera, bastante baja. El principal relato de los actores que los actores poseen para vincular género y el rendimiento escolar es la concepción de la madurez y género que afecta al rendimiento escolar. El estudiante de buen rendimiento es maduro, asume más seriamente el respeto por las reglas, aprovechándolas para alcanzar esa universalidad del conocimiento neutro, igualitario, que le permite pasar el futuro. La masculinidad, la madurez, perdón, se asocia a estos jóvenes que vienen a reafirmar el papel significativo de lo que es la masculinidad exactamente más fuerte, más hegemónica. Los chicos obedientes de alguna manera tienen buenos resultados. Los estudiantes que tienen altos resultados en lenguaje y lectura tienen una fuerte preocupación por el futuro, que se da unas expectativas y metas claras, metas que son estimuladas por altas expectativas que tienen sus propias familias, ¿ya? Comportamiento inmaduro, etc. Entonces seguimos un poco con esta misma situación y que termina en cuáles son los programas específicos para cerrar con esto. Ninguno de los establecimientos visitados había incorporado en su política de prácticas educativas el concepto de género. Ni los directivos, ni los docentes tenían una formación de género. A lo más habían pasado porque una clase de algún diplomado, ¿ya?, o de alguna maestría había sido sobre género, alguien habló sobre género. Ninguno tenía formación en esto, no lo conocían, ¿ya? Las nociones de género que tienen las comunidades educativas son las concepciones dominantes, producidas por las familias, los medios de comunicación y otras instituciones socializadoras presentes en la cultura nacional y local. Esto explica el alto nivel de homogenización de los discursos observados en todos los colegios. ¿Qué sucede en las universidades? Si pusieran para acá. Si se han licuado los recursos de control, ya no le temo a la represión. Ya, si alguien, como se llama, históricamente las chicas han sido objeto de acoso, ¿ya? Y de acoso y de asedio, digamos, y más que de acoso y asedio, ¿ya? Pero ya no sienten la culpa, porque ya no se sienten culpables, si es el otro el que está de alguna manera, no es que ella se proponga y se ponga para que le hagan algo, ¿ya? No sienten vergüenza en la medida que pueden expresarlo, digamos, ¿ya? Y aquella represión que existía en relación a la culpa y la vergüenza que era tan fuerte, y al miedo, porque qué dirán, en el caso de las universidades desaparece, se pierde, no por una acción de las mallas curriculares de género, no, sino porque la sociedad ya le resulta insoportable que haya personajes, ¿no es cierto?, que puedan asediar, ¿cómo se llama?, a otras personas, sean hombres o mujeres, sin que sean de alguna manera responsabilizados.
Bueno, esto genera los movimientos de hace 2 años, del 18, ¿no es cierto? Donde se levantan las universidades, las chicas en las universidades, se toman las universidades, y lo que busca fundamentalmente expresar es alto al acoso sexual y castigo a los acosadores. Esto es lo que surge. Entonces empieza esto a aparecer como un nuevo feminismo, ¿ya? Que las viejas feministas trataban de entender qué pasaba porque no tenían tampoco relación con las viejas feministas, las feministas que hicieron las luchas, qué sé yo, contra la dictadura. Estas eran otras chicas jóvenes. Y ahí después empiezan a establecerse nexos y a hacer una agenda mayor, digamos. Lo que se plantea esto es que eso, alto al acoso, los demandas de protocolo. Prácticamente todas las universidades, no sé si ustedes tienen protocolo, han establecido protocolo de castigar a los acosadores. Pero eso está muy bien, pero es una respuesta penal. Pero ¿cuál es la respuesta para la cultura en la universidad que permita precisamente, ¿cómo se llama?, resolver esta cuestión que es una cuestión de la cultura? Pues. Si las universidades lo que hacen es formar profesionales, enseñar profesionales, bueno, ahí está el núcleo central del trabajo contra el acoso posible y contra la violencia, y ahí es donde realmente se ve una gran falencia, ¿no? ¿Por qué se produce el asedio, ¿no es cierto?, y el acoso? Porque hay hombres, ¿no es cierto?, hay profesores que no se aguantan, no se controlan, ¿no es cierto?, porque está la niñita sola. Pues claro, son chiquitas, ¿no es cierto?, jóvenes, qué sé yo, 17, 18, 20, 25 años, que frente a un profesor difícilmente van a poder reaccionar, ¿ya? Pero entonces tenemos esta concepción, ¿no es cierto?, del cuerpo de los hombres, la subjetividad de los hombres, de cómo la historia les ha permitido eso. Bueno, eso es lo que hay que tocar. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, lo que estamos viendo ahora. ¿Qué se espera de un docente, de una docente? ¿Qué acciones realizar? Esa es la cuestión de ahora. La respuesta ha sido una respuesta penal importante, pero absolutamente insuficiente, ¿ya? ¿Cómo afecta a la agenda de los nuevos feminismos el orden tradicional universitario? ¿Llegará y afectará la carrera académica, el acceso a los cargos de máxima autoridad? ¿Para qué hablar de esto? ¿Cuántas profesoras dirigen proyectos de investigación y están ganando proyectos de investigación como investigadora principal en los fondecitos, en los fondar? Ahora, hoy día, ¿ya? ¿Quiénes constituyen las comisiones que están evaluando, que son parte de su grupo? A la revisión de las mallas curriculares de pregrado y la inclusión de cursos obligatorios sobre los estudios de género y sexualidad. Bueno, ¿eso se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Las respuestas siguen siendo las mismas de 10 años atrás. En el fondo, también todo esto es cuando saldrán del asombro los varones, especialmente las autoridades, de que ya las cosas han cambiado, ¿ya? Y que han cambiado muchísimo. Bueno, eso para dar alguna idea, espero no haber sido muy desordenado, pero bueno, dejémoslo por ahí. Gracias, José. Muy, muy interesante. Yo, bueno, quisiera comentar muchas cosas, pero a propósito de una de las últimas preguntas, la revisión de las mallas curriculares, la inclusión de cursos obligatorios, fue algo que nos preguntaron justamente unos estudiantes. Nosotros tenemos un electivo de género, afectividad y sexualidad con esta comunidad de aprendizaje, y una estudiante nos preguntaba por qué eran cursos electivos y no obligatorios. O sea, reconocía, ¿no es cierto?, la necesidad de que además estuvieran transversalmente en las mallas curriculares. Bueno, pero ahora voy a dejar espacio al profesor Juan Pablo Beca, que tiene las preguntas que han hecho los participantes. Juan Pablo, gracias. Y muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias, José, por la interesante exposición. A ver, tengo varias preguntas que he ido recogiendo y sistematizando del chat y mezclado con algunas cosas que fui sistematizando de la exposición. Pero antes de las preguntas, había un comentario recién en el chat de la directora de género, que dice que efectivamente sí tenemos protocolos. Lo voy a leer textuales. Tenemos protocolos de actuación en caso de violencia de género, en proceso de aprobación y próxima difusión, frente a la pregunta con que terminabas. Ahora, viendo las preguntas perdón, las inquietudes que han ido surgiendo, cuando estaba mostrando la transparencia con las conclusiones de lo que decían los hombres entrevistados, que era de la década del 90, una persona pregunta, ¿eso sería de la época pasada, esos términos? Podríamos hacer la pregunta si esos estereotipos con que se percibían los hombres de los 90 son los mismos que nos percibimos hoy día los hombres. Vamos viendo pregunta por pregunta, ¿te parece? Sí, yo creo que es mejor, sí. Bueno, sí.
Mira, con Norma Fuller, una colega con el cual ella es peruana y una antropóloga, y hemos trabajado estos temas durante este tiempo, hicimos una investigación el año pasado, o sea, estamos en este momento ya terminando los análisis, escribiendo un par de artículos para revistas, de qué había pasado en estos 20 años de estudios de hombres, de los cuales nosotros habíamos estado dirigiendo proyectos. Y lo que nos encontramos, curiosamente, es que hay muy pocos cambios, ¿ya? Que lo que ha cambiado, y aquí hay una cuestión que para nosotros fue muy interesante, cuando nosotros entrevistamos hace 20 años atrás a hombres de entre, qué sé yo, 20 y 60, 70 años, ellos eran muy críticos de lo que habían sido sus padres, de lo que ellos habían aprendido. Entonces tenían una situación de bastante incomodidad con aquella forma de ser hombre que de alguna manera tenían que ser, pero que no correspondía a lo que ellos sentían, a lo que ellos encarnaban, ¿ya? Ellos se están, en el fondo, refiriendo a una masculinidad y a una forma que era muy clara en los años 50, 60, 70, digamos. Esa entra en crisis, y los primeros que empiezan a denotar esta crisis son los hombres de los 90, no solo en Sudamérica, no solo en América Latina, sino también en Europa. Es cuando empiezan a decir los hombres los dolores de los hombres, ¿ya? Entonces en las investigaciones aparecen como estos dolores de los hombres porque no pueden ser como quisieran ser, porque estos modelos, esta forma, ¿no es cierto?, esta masculinidad dominante les obliga a ser como no quieren ser, pero no pueden ser de otra manera. Era una crítica que empezaba. Cuando vemos los estudios de ahora, y estoy hablando de estudios hechos en Santiago ahora, exactamente hace un año atrás, en entrevista hecha en septiembre del año pasado, uno empieza a establecer qué es lo que está pasando en términos de la sexualidad, de su identidad, etcétera, y los cambios, pese a que la forma de decirlo es distinto. No, yo soy más flexible, por supuesto yo colaboro en el hogar, yo trabajo, cocino, etcétera, pero cuando uno va al núcleo central de la respuesta, no hay gran diferencia. La diferencia está en la forma de expresarse, en el relato, en el discurso, ¿ya? Y en la aceptación hoy día más de la diversidad, no solo de la diversidad de la heterosexualidad, porque estos eran hombres que se reconocían como heterosexuales, aunque no lo fueran, ¿ya? Hoy día no, hoy día quienes no son heterosexuales, sino que son de la diversidad sexual, se reconocen como tales y pueden hablar de eso. Pero en términos de las cuestiones principales que yo les dije, mira, en los relatos, llevamos todo este año en esto, nos aburría, pero ¿cómo va a ser lo mismo? Pero si aquí ha pasado algo. Y no, o sea, hay diferencias, hay más flexibilidad, pero las cuestiones principales siguen siendo las mismas. Eso todavía no ha cambiado. Aunque es un gran cuento, de alguna manera nos lo seguimos creyendo. Y si no ha cambiado, ¿qué se podría hacer para cambiarlo, para romper de alguna manera el círculo? Tú mencionaste varios recursos de control. Si uno mira las conclusiones del estudio reciente que mencionaste en 2014 en los colegios, se muestra que hay poca reflexión y sobre todo poco conocimiento de estos temas de género. Mencionaste que a diferencia de las mujeres universitarias el tema de la culpa va desapareciendo porque a la sociedad le resulta insoportable. Bueno, pero eso no es magia. O sea, algo pasó que a la sociedad se le hizo insoportable y se generaron los movimientos. Entonces, ¿qué pasó y cómo aprovechar esto para ir cambiando esta situación que nos describes? Hay varias cuestiones que han ido pasando a la par, digamos, ¿ya? Uno es el paso del estado de bienestar al estado subsidiario. Esa no es una cuestión menor, es una cuestión central, ¿ya? El estado benefactor, digamos, era un estado que protegía a la familia, protegía a los hombres, bien o mal, digamos, con los recursos que tenía. Había un trabajo estable, que alguien lo echaran de un trabajo tenía que provocar graves consecuencias, digamos. Había un primer libro, el Código del Trabajo era sobre el contrato de trabajo, que era un contrato indefinido, etcétera, etcétera, ¿ya? A partir de esa época empieza ya el uso masivo, digamos, de los anticonceptivos femeninos, digamos, ¿ya? Donde la maternidad deja de ser, como se llama, una posibilidad cierta en las mujeres, a no ser que no tengan intimidad sexual, ¿ya? Ya eso se transforma ya en un recurso muy importante de control del propio cuerpo de las mujeres, de empoderarse de su propio cuerpo.
A la par de eso aparece el VIH-Sida, digamos, las personas contagiadas con SIDA, enfermedad mortal, cuando estamos haciendo estos estudios al comienzo, digamos, ¿ya? Pero se abre el debate, empiezan después a aparecer las triterapias, deja de ser una enfermedad mortal y pasa a ser una enfermedad crónica, digamos. Por lo tanto, aparecen los hombres distintos, las otras formas de ser hombres, las otras sexualidades como una cuestión central, ¿ya? Aparece una agenda, etc. Estos que van a lavar, como se llaman, nuevas situaciones, nuevas realidades económicas, nuevas realidades, como se llama, en términos de los cuerpos que se presentan, nuevas realidades en términos de la ¿cómo se llama?, de la longevidad de las personas. O sea, hemos aumentado nuestra longevidad en los últimos 100 años sobre 30, 40 años, o sea, prácticamente hemos hecho más de un 40% de lo que vivíamos regularmente, y eso ha generado que hay otras condiciones, etc. Todo esto, o sea, las mujeres que antes a los 40 o 50 años ya morían, a los 50, a los 60, hoy después de los 50 pasan a ser adultas, y las feministas que antes ya criaron a sus hijos ya están activas en la calle, están trabajando, ¿ya? O sea, por poner algunos casos, hay una cantidad de factores que están presentes. Pero quienes tienen el poder, nosotros los hombres, no lo entregamos, porque nadie entrega el poder porque gozosamente, lo entrega porque hay una presión y hay una fuerza tal que no le queda otra que entregarlo, ¿ya? Y eso ha sucedido con todos los avances y las discusiones, como se llama, y las nuevas reformas que hay en términos de legislativo. Bueno, y ahora en la misma, lo que vendría ahora en la Constitución o en la Asamblea que haga la Constitución, esto que sea paritaria, fue una lucha importante. Todo esto va añadiendo elementos. Ahora, ¿por qué a nivel de la conciencia, de la cultura, de los cuerpos, no hay más avance en esto, salvo aquellas personas que están metidas en esto, salvo a la mujer que casi la mataron, ¿no es cierto?, en una violencia familiar, donde tomó conciencia de que era lo que era? Porque también las universidades, por ponerlo en el caso de la universidad, no han cumplido lo que tienen que cumplir, ¿ya? Las universidades son refractarias, tienen un discurso público y tienen otra práctica cotidiana, ¿ya? No favorecen el que efectivamente la maternidad y la paternidad puedan llevarse a cabo junto con el proceso de producción académica y junto con el proceso de la docencia que va a la par de eso, ¿ya? O sea, hay cuestiones centrales y eso no hay trabajo. Por ejemplo, yo he trabajado y he hecho investigaciones varias, he trabajado con el Ministerio Público y con la Defensoría Nacional Pública, ¿ya? En caso de las mujeres, una investigación que fue bastante fuerte, que ¿por qué una mujer que ha sido violada, golpeada, maltratada durante su vida de su marido o de su pareja, digamos, llega en un momento que nadie lo esperaba, pesca un cuchillo y mata a ese sujeto? ¿Ella es culpable o no es culpable? ¿Ella es la víctima o es la victimaria? Bueno, entonces fue un estudio largo, revisamos todo lo que era posible revisar en términos de la información que tenía en ese caso la Defensoría. Y se construyó un caso de cómo era eso, de cómo la mujer, la única forma de reaccionar que era o lo mataba a él, o él mataba a su hijo, o la mataba a ella. Y con datos, con evidencia, digamos. Bueno, pero eso fue un trabajo que lo hizo la Defensoría. ¿Por qué no lo hizo la universidad? ¿Por qué no hizo, cómo se llama? No sé. Bueno, yo soy muy crítico de la universidad, ¿ya? De la universidad en general, por supuesto hay iniciativas importantes en todas, pero no solo acá en Chile, ¿eh? Esto no solo aquí en Chile, ¿ya? Esta es una cuestión central. Las universidades están manejadas por hombres, siguen siendo manejadas por hombres, las autoridades son hombres, son a hombres que de alguna manera se entronizan en la posibilidad de dirección, porque cualquier hombre que quiera llegar a ser autoridad no lo hace si no es parte del grupo que está de alguna manera siendo parte de esa dinámica de lo que se ha llamado la homosociabilidad. En el fondo, si yo soy parte del grupo, podré llegar, como se llama, arriba. Pero si yo soy un investigador o un profesor que no tiene las redes que tienen los otros, no lo voy a llegar a hacer. Bueno, ahí hay una cuestión central, ¿ya? ¿Por qué no? Porque no hay voluntad política. Y si no hay voluntad política, no hay recursos, dinero que se ponga efectivamente para hacer eso, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Y una pregunta que profundiza un poquito en lo que estás mencionando. ¿Cómo explicar que se hayan abierto espacios para las mujeres? Tú mencionabas el tema de las sufragistas,
al final quienes deciden que las mujeres tengan derecho a voto son hombres. ¿Ah? Y pienso, por ejemplo, fue un proceso histórico muy largo y, por supuesto, muy complejo. Una de las últimas democracias occidentales en darle derecho a las mujeres fue Suiza, curiosamente, que ponemos a Suiza como ejemplo de democracia, y eso porque fue una decisión plebiscitada, y en el plebiscito los hombres que votaban no querían darle el derecho a voto a las mujeres. Pero bueno, a pesar de todas esas dificultades, es un proceso histórico que avanza, lento, pero avanza. ¿Cómo explicas todos esos avances? Y sobre todo pensando en el tema de las universidades, que como tú dices, son más refractarias. Tú mencionabas los proyectos de investigación, las mallas curriculares, todo eso. ¿Cómo podemos explicar esos cambios? ¿Cómo podemos pensar que las universidades también avancemos? Los cambios que se han dado, por ejemplo, las dos leyes sobre violencia intrafamiliar en Chile, la del 94 y la del 2005, son aprobadas por hombres, el Parlamento era de hombres, pero hubo una alianza y un lobbying muy intenso de las mujeres, de mis colegas, de mis amigas, ¿ya? Por modificar la del 94, donde en el fondo la violencia doméstica era una falta. Y por lo tanto, si una falta se podía reparar con dinero, o se podía decir, no lo voy a hacer nunca más, y lo volví a hacer un tiempo después. Entonces, ¿cómo se transforma en un nuevo delito, que es el delito de violencia habitual, digamos, como un delito penal, digamos, ¿ya? Entonces, cuando se remodifica eso, lo hacen hombres, o sea, también las legisladoras mujeres, pero hay una alianza, hay un lobby fuerte de las mujeres con hombres, hay hombres que aceptan eso. Y en los avances de esta agenda de las mujeres, hay hombres que están de alguna manera trabajando con ellos, o de alguna manera haciendo alianzas, que no tienen que ser ni feministas ni nada, por distintos motivos consideran que esas causas son causas aceptables para poder trabajar. En el caso de las universidades es un poco lo mismo, digamos. Cada universidad tiene su propia dinámica, su propia forma de ser, pero si no hay alianzas de ese tipo, difícilmente es posible hacer algo así, digamos. Yo Gracias. creo que... Otra pregunta que recogí... perdón, pensé que No, había no, no, terminado. no, no, está bien, está bien. No, no, dale, dale. Otra pregunta que recogí, pregunta, ¿qué respalda que los hombres sean considerados cuerpos incontrolables mientras que las mujeres no? Uy, la propia experiencia la tienen las chicas en las universidades, ¿no? ¿Ya? Cuando una chica, a ver, ¿qué respalda? Evidencia, digamos. Lo que es la violencia intrafamiliar, ¿ya? La mujer tiene que obedecer al hombre. Todo esto, aquello que les dije, métanos la violencia intrafamiliar, que son de allí los hallazgos que surgen también de las propias entrevistas, ¿ya? Los hombres no se controlan, los hombres no controlan su sexualidad, no controlan el deseo, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, el control de la sexualidad corresponde a las mujeres. Las mujeres, los conceptivos son anticonceptivos femeninos, los anticonceptivos masculinos, salvo el condón, los experimentos y los trabajos que se han hecho nunca han pasado de allí, digamos. No hay un anticonceptivo salvo, como se llama, cruzarse ¿cómo se llama? Las uniones de los testículos, ¿no es cierto? Se me olvida en este momento el nombre. La vasectomía. La vasectomía, ¿no es cierto? Pero que la vasectomía significa que es prácticamente imposible volver atrás, aunque se dice que el 50, 60%, pero esa necesidad, ese deseo, ese impulso de la sexualidad de los hombres está asociado a la naturalidad, a que los hombres son así, digamos, ¿ya? Que las mujeres no la tendrían. Y eso está asociado a la violencia. Cuando un hombre tiene deseo, ¿ya? No es posible de que su voluntad pueda superar aquello. En el caso de los hombres que han sido muertos por las mujeres, pero también en el caso de que los hombres que han intentado matar a las mujeres, ¿ya? Y que las mujeres se han defendido, la razón principal que las mujeres han dado de los hombres, o que los hombres dan de ellos, es que ellos no tienen control sobre su cuerpo. Ahora estoy trabajando una capacitación para gendarmería, ¿ya? Donde se está trabajando en los distintos departamentos que tienen, estamos trabajando con un par de departamentos, estamos porque son varias personas que estamos en eso, sobre violencia sexual. Bueno, los hombres ven a una mujer, especialmente los hombres que están penando delitos de violencia sexual, ellos estiman que las mujeres a los 12 años ya son mujeres, ¿ya?
Por lo tanto, son objetos de deseo y objetos, como se llama, no solo de conquista, sino de violación, ¿ya? Ahora, no está bien, reconocen que no está bien, pero ya son mujeres, ¿ya? ¿Por qué? ¿Con quiénes son los delitos, como se llama, de estos hombres? Son hombres de sobre 50 años con niñas, con niños, ¿ya? Menores de 10, 12, 13. ¿En qué condiciones esos niños? Bueno, absolutamente indefensos. Si está el hombre que los va a controlar y que va a usar de ellos. Esa asociación al cuerpo, a una violencia innata, ¿ya? Es una cuestión cultural, porque cuando ese señor también tiene deseo, pero se encuentra con que hay una mujer adulta, ¿ya? Que no se va a dejar, como se llama, sojuzgar, o tiene una pareja, o hay 3 o 4 personas, no actúa por la, ¿cómo se llama?, materialidad de su naturaleza. Desaparece la naturaleza, aparece la cultura, ¿ya? Ese juego de poder, que es quizás el más nefasto, y eso, bueno, yo de hecho distintos estudios en adolescencia, etcétera, que apuntan a eso, ¿ya? Eso es así, los niños se forman así, estos mismos chicos que nosotros entrevistamos en estos colegios ahora, la misma cosa, digamos. El cuerpo de los hombres, según los hombres, es un cuerpo incontrolable. Y si es incontrolable, es violento. Y si es incontrolable, no es responsable, no tiene responsabilidad. Alguien que no controla algo, ¿cómo se va a hacer responsable? Entonces este violador, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser responsable si es su cuerpo, es su biología? Se lo pide, ¿ya? Bueno, eso es un cuento, ¿ya? Y es terrible, digamos. Y sigue siendo un cuento, y sigue siendo aceptado además por muchos como cuento. Perdón, no sé si Pablo, respondo. ¿podríamos escuchar una pregunta más? Ya. Por favor, gracias. Ok, hay otros más que van a caer en el tintero, pero ya que estamos contra el tiempo. Tú hablaste del pater familia que viene del derecho romano. ¿Qué pasa con otras culturas? Por ejemplo, la cultura mapuche acá en esta región. ¿Podemos ver algo similar o hay un patrón absolutamente distinto? En ese sentido, la decana comenta cómo puede una universidad como esta, pensando que en esta universidad uno de los valores que se ha declarado es el respeto a la diversidad. Entonces, ¿cómo podemos desde ahí, desde el respeto a la diversidad, colaborar con las sociedades, con los territorios, para transitar hacia una sana cultura de género, incorporando también estas otras visiones distintas a la occidental tradicional? Ahí hay una cuestión que es principal. Cuando nosotros investigamos lo que ya les he comentado, y le preguntamos a los hombres qué piensan acerca de, la pregunta que nos hacemos ahora y que yo me hago en los últimos años es, bueno, ¿cuáles son las masculinidades y en el fondo cuáles son los órdenes de género, estas relaciones que establecen estas relaciones hombres, mujeres, jerarquía, que están presentes en nuestro mundo cultural de hoy día? Por supuesto están presentes el orden de género de la cultura precolombina, originaria, digamos. No como eran en su origen, digamos, no como eran en el 1400 o en el 1500, es como son hoy día, de alguna manera interpretadas y representadas por quienes son sus descendientes, pero no solo por sus descendientes, sino porque eso también es una cultura que se va como difundiendo, ¿ya?, en el resto. Tenemos una cultura, un orden de género de allí. Tenemos un segundo orden de género que se traslapa, que es el de la invasión, el de los españoles, de la invasión, la conquista y la colonia, que es otro orden de género jerárquico, etcétera, que está muy fuerte en lo que viene a ser la hacienda, y en regiones como ustedes, muy fuerte, porque la hacienda de aquel tiempo, ¿no es cierto?, sigue estando presente en cómo se conforman las relaciones hombres y mujeres y estos órdenes de género. No es que sea la hacienda del siglo XIX, pero está presente allí. Entonces se entremezcla con esto otro. Está también presente el orden de género que está el que nosotros creíamos estudiar, que es de la sociedad moderna, de la sociedad industrial, ya del capitalismo industrial, que está, ¿no es cierto?, con la división sexual del trabajo, con un poco lo que le he mostrado, también está ahí.
pero también está el orden de género que se está creando ahora, que se está creando hace 40 años, digamos, ¿ya? Con este reconocimiento de la diversidad. O sea, todos estos distintos órdenes de género, estas distintas masculinidades, estas distintas feminidades, vienen a ser como una expresión de aquello que de alguna manera ha sido nuestro ancestro. O sea, cuando yo le decía el pater familia, ¿ya? Por supuesto, para los pueblos originarios, ¿qué tiene que hacer Roma y el derecho romano con lo que pasó acá? Pero sigue siendo para nuestro ordenamiento constitucional, no solo constitucional, sino legal, y los códigos están allí, una cuestión principal de inspiración, los códigos napoleónicos. Porque la invasión, ¿no es cierto?, arrasa con lo que era lo propio de las culturas que había acá y establece eso como la cultura, pero eso sigue presente. Entonces, la cuestión es bastante más compleja, digamos, ¿ya? Es ver, esto es como hacían las pirámides en los pueblos, como se llama, en torno a Tenochtitlán. Está la primera pirámide, que era la del primer dominador, el primer dominio, y construía su pirámide porque era, bueno, la expresión de su fortaleza, de su riqueza. Vino el segundo emperador del otro pueblo y sobre esa pirámide hizo una segunda pirámide. Y después el otro, y sobre cada una de las pirámides que hoy día ve, hay varias pirámides abajo. Están allí. En cambio, cuando vino la iglesia, en el caso de no solo de México, cuando llegaron, destruyeron lo que hacían los sitios religiosos y construyeron la catedral. Y con las piedras, ¿no es cierto?, de los antiguos centros ceremoniales de los nativos, digamos, construyeron las catedrales. O sea, no las construyeron sobre, arrasaron lo que había. Bueno, en el caso de las masculinidades y de los órdenes de género, es más parecido a las pirámides, ¿ya? Aunque queramos separarlo, están allí, están presentes. O sea, ¿cuánto de esto corresponde a cuál cosa? Y por supuesto una universidad con ustedes, como la de ustedes, que no solo reconoce la diversidad, sino yo hace muchos años trabajaba en la vicerrectoría académica de la Universidad Católica, y me acuerdo haber participado y haber dirigido un plan de desarrollo de la sede de Temuco, que es la universidad, haber ido a Villarrica, etcétera, haber recorrido lo que había ya de lenguaje de aprendizaje o de enseñanza bilingües ya en ese tiempo, estoy hablando de los 70, de comienzo de los 70. ¿Ya? Eso es muy importante, pero eso significa, bueno, meterse, estudiarlo, investigar sobre eso. ¿Sí? No basta con decir que algo es diverso cuando hay hallazgos, hay búsqueda de qué es efectivamente lo diverso, cómo podemos efectivamente ser diversos. Bueno, y ahí cada institución poco lo sabe a su manera, pero para eso tiene que haber definición de política y recursos que lo permitan hacer. Si no, son buenas intenciones. Y en este campo en el cual yo me muevo, muchas buenas intenciones, muy pocos recursos y mucha violencia todavía, porque el género es violencia, el género es poder, y eso hay que tenerlo siempre presente, digamos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, José, Gracias a también ti, gracias, José. por las Muchas gracias a respuestas que ustedes. nos has dado. De verdad que para nosotros es tremendamente importante todo lo que tú has compartido, nos deja un tremendo desafío, ¿no? Como universidad, también como este colectivo de profesores que hemos tratado, ¿no es cierto?, de posicionar este tema, de vincular, ¿no es cierto?, siempre nuestro desarrollo académico también al tema. Yo, bueno, quería comentar algunas cosas, pero brevemente a propósito del tema de la violencia intrafamiliar, salió hace poco una encuesta de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y ahí hablaba justamente del aumento que ha tenido la violencia intrafamiliar en Chile y particularmente también en la región de la Araucanía, ¿no? Con cifras que son significativas, digamos un 8%, y sobre todo el aumento de violencia psicológica. Entonces, hay un tema ahí que, bueno, pudiéramos mucho más adelante a lo mejor seguir trabajando, ¿no? El tema también de cómo los datos nos van indicando situaciones que estamos viviendo cotidianamente en el país y particularmente también en nuestra región. Quiero, José, agradecer nuevamente, muy sinceramente, tu participación con nosotros. Pero sobre eso, un último comentario, Rocío. Cuando comenzó la pandemia, me hicieron una entrevista y yo planteaba que iba a haber lo siguiente, que las parejas que estuvieran con conflictos se iban a separar, iban a aumentar los divorcios, que las parejas que no se separaran iban a incrementarse la violencia de pareja, ¿ya? Que iba a ser bastante más fuerte porque el espacio reducido, eso iba a ser más fuerte.
que las parejas que tuvieran una relación amorosa intensa era probable que tuvieran un nuevo hijo, o sea, es esperable que en algunos meses más haya un incremento de la natalidad, ¿ya? Y eso un poco es lo que se da, o sea, uno puede anticipar eso, porque esto lo que yo les comento nos permite de alguna manera eso. Bueno, yo quiero agradecerles la invitación, realmente para mí ha sido un agrado, digamos, poder estar con ustedes, y bueno, seguir de alguna manera colaborando en la medida que ustedes lo requieran y que yo tenga la posibilidad. Así que muchas gracias, y gracias a la universidad y a sus autoridades. Muchas gracias y gracias también a todas y todos quienes nos han acompañado en esta jornada de reflexión. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo webinar de nuestra facultad que tenemos ya la próxima semana en relación al humanismo cristiano y todas las actividades que estamos desarrollando continuamente. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Sergio.